Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, 8:44 minutos, 7:44 en las Islas Canarias, y comenzamos nuestra tertulia de lujo hoy con doña Ángeles Ribes. ¿Qué tal está usted? Pues muy bien, aquí disfrutando del tiempo en Madrid, que es excelente, la verdad. El tiempo y todo, Madrid es ese sitio donde cada uno hace lo que le sale del belfo izquierdo sin que haya energúmenos intentando imponerte nada. Bueno, y no te preguntan de dónde vienes, ni qué hablas, ni nada, es que esto es, más que nada, es un sitio estupendo. Si estás 3 meses en Madrid ya eres de Madrid. Don Antonio Mullen, ¿y qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis, estoy encantado. No está tan Madrid tan limpia, ¿eh? No está tan... Está ahí una huelga de basuras que... que da pena. Y... Bueno, pero al menos... Barcelona está peor y no hay huelga de basura. Bueno, ya, si lo comparamos con Barcelona... No sea usted negativo, al menos se puede circular con tu coche por el centro. Exacto. No, que tampoco. No, nadie le obliga a nada, decía usted, ¿no? Sí. No, el alcalde. Hay algún energúmeno, por ejemplo, en la alcaldía. Bueno, ayer hubo un acto en el Ateneo de Madrid. Por cierto, al presidente del Ateneo, qué puñetera vergüenza que se ceda la sede de esa institución, de la cual formó parte, para que hablen representantes de regímenes criminales. Escuchemos lo que pasó en esa conferencia del embajador iraní. Pues no sé a ustedes, pero a mí me parece estupendo que una serie de mujeres en una conferencia del embajador iraní la boicoteen, llamando al embajador iraní pues lo que es representante de un régimen asesino en el que se mata a mujeres por no querer llevar el velo o por llevarlo mal puesto, ¿no? Es que el feminismo de verdad consiste en esto, en enfrentarse precisamente a quien te niega tu capacidad de decidir lo que te pones, lo que no te pones, lo que haces y lo que dejas de hacer, simplemente por una cuestión biológica, que es tener un sexo femenino en lugar de un sexo masculino. Y aquí las feministas, que están en unas guerras absolutamente incomprensibles y llenas de memeces, pues no están a lo que tienen que estar. Y a mí el que haya unas cuantas mujeres que hayan ido a plantarle cara a un régimen que es absolutamente bochornoso y que además, según los servicios secretos holandeses, está detrás del atentado a Vidal Quadras, pues hombre, yo también me pregunto por qué se le tiene que dar una sala a este señor para que explique qué. O sea, ¿cómo vamos a vivir mejor las mujeres si nos ponen un trapo de arriba abajo? O sea, ¿qué es lo que nos tenía que vender este señor? Es que no acabo de entenderlo. Entonces, a mí que haya mujeres que se han plantado allí, que no es solamente, porque claro, aquí tenemos la costumbre de que cuando uno va y se enfrenta, ya que sea, a un político o a un influencer de estos tal, en una sala y le canta a las 40, pues oye, después te vas para tu casa y en teoría no pasa absolutamente nada. Pero cuando uno se enfrenta a este tipo de regímenes, tienen que saber que detrás hay personas que trabajan para esos regímenes, que están observando, que están apuntando y que están tomando buena nota de quién es la que está levantando la voz y enfrentándose a ellos. Probablemente para que después haya represalias de uno u otro tipo. O sea que el ejercicio de valentía es mucho más considerable que no si se le va a cualquier ministrín de los que tenemos por aquí y le llamas golfo, por ejemplo. Esto es bastante más trascendente. Con lo cual, mis 10 para estas mujeres valientes. Y yo me pregunto lo mismo que se preguntaba usted. ¿Qué demonios hacía este señor en el Ateneo de Madrid explicando qué? Esto es lo valiente, lo de estas señoras que han ido a plantar cara claro. al embajador de Irán, y no los niñatos que van a la Complutense donde toque a gritar contra cualquier político a su derecha que no les gusta. Bueno, ayer hubo un episodio en fin, risible en las redes, porque una pareja de homosexuales se fotografió delante de una carpa de Vox diciendo "fuck Vox".
Vox, ¿no? Como no sé, como si fuera provocador. Y claro, la gente pues les contestaba, oye, pues muy bien que hayáis ido a besaros delante de una carpa de Vox, porque ahí seguro que no vais a encontrar ningún islamista que os intente agredir. Deberían sustituirse los puntos violeta por puntos verdes, porque son puntos seguros para los homosexuales. Sí, mira que hay mezquitas, en Cataluña, en el resto de España está sembrada de mezquitas, cada día hay más. Ahí no he visto yo todavía una foto de estos señores dándose un beso, ni de las señoras que se quitan la parte de arriba. No lo veremos. El otro día, de hecho, un musulmán agredió a un concejal socialista en Murcia. Ha trascendido poco. Bueno, ahora ya ha llegado. Ayer lo comentábamos. Bastante. Ayer lo comentábamos en este programa, y hoy ya está en la portada del País, con un día de retraso, pero está. Bueno, a ver si llega, si hace más de una portada. Camps fue 160 tantas veces. Trasciende lo que interesa. El bulo del culo aquel trascendió, estuvo días sonando por todas partes, era mentira. El caso es que se pone el foco en una amenaza que es falsa constantemente, en que el problema que tenemos en nuestras sociedades es lo que llaman la extrema derecha, cuando realmente el problema lo tenemos dentro. Irán es una forma de ese problema. Lo que pasa es que no es la forma más aliada del establishment occidental, establishment oficial, pero viene a ser lo mismo. Son regímenes o ideas o una sumisión al final que promueve que el ser humano, y sobre todo ciertos seres humanos, los infieles y las mujeres, sean inferiores a los demás y no merezcan una dignidad respetada. No sé, a ver si el concejal socialista por lo menos se convierte abre los ojos. Tengo mis dudas, porque vive de no abrirlos, pero a lo mejor por ahí hay una grieta. Lo de los besos delante de las capas de Vox me temo que no. Ayer no había ninguno dándose besos, creo, en el Ateneo, en la puerta del Ateneo, porque el régimen iraní hubiera sido un buen sitio para ser valientes, sí. Pues sí, teniendo en cuenta cómo se dedican, el trato que reciben y la cantidad de grúas que tienen orcas colgando, pues sería un buen sitio, la verdad, para reivindicar derechos, ¿no? Lo que pasa es que al final, en el caso del concejal socialista que fue agredido por los trabajadores de un kebab, ha trascendido sobre todo porque dentro de redes ha habido mucho revuelo acerca de las justificaciones que él mismo daba porque le habían agredido, y en lugar de decir lo que había, pues empezó a decir que claro, que es que los trabajadores del local es que estaban muy saturados, se sabe, fiestas, trabajo, tensión y macho, o sea, si eso te llega a pasar en, yo qué sé, en una barra regentada por la agrupación local de Vox, bueno, esto hubiera sido vamos, o en cualquier bar, o en cualquier otro bar, sí, la verdad es que. Pero claro, al final es lo de siempre. Mediáticamente, el bulo del culo, evidentemente, se le dio muchísimo vuelo. Después, el desmentido, pues ya no llegó a tanto. Es verdad que nos dio esa rima maravillosa. Pero es como todo. Los señores de la revista El Jueves y de la revista Mongolia no tienen pelotas de enfrentarse y hacer portadas ni chistes contra el islam o musulmanes o lo que sea, o el régimen iraní, lo que sea. Ahora con los católicos, la iglesia, la ultraderecha rancia y tal, bueno, eso es cosa diaria, y eso es aparte de una cobardía absoluta, porque ya vieron lo que les pasó a los de Charlie Hebdo. Pues también demuestra que aquí, como decía esta mañana don Luis, el relato mediático está dominado ya desde hace demasiado tiempo por una parte, y la otra le cuesta mucho entrar, y en ocasiones es que para como entra, mejor que no lo haga, la verdad. Es una muestra perfecta del mundo en el que vivimos, en los que se etiquetan a sí mismos como víctimas y señalan a otros como perpetradores. Es exactamente al revés. El relato es ese, pero los que oprimen y reprimen no son los que se etiquetan en nuestros países. En otros, evidentemente, allí no se etiquetan, no son colectivos, son personas que sufren. En nuestros países, los que se etiquetan como víctimas, como minorías pisoteadas, son realmente las que luego oprimen a quienes señalan constantemente. Al final, los de la carpa del otro día, pues un afiliado de Vox en Cataluña o de Ciudadanos o algunos del Partido Popular son los que tienen problemas para salir a la calle. Un homosexual los va a acabar teniendo en buena zona, o ya los tiene en buena parte de Cataluña, pero por el Islam, no precisamente
no precisamente por ningún afiliado de Vox que está allí con su pancarta y con su carpa, que bastante tiene con aguantar al tarado separatista que pasa cerca. No, en Cataluña quien se agrede pues es a los estudiantes que no son separatistas, claro, por ejemplo de Sacabat, y quien los agrede son los separatistas. A los homosexuales, y quienes los agreden son turbas de magrebíes, o de gente venida de otros países islámicos. O sea, la violencia siempre viene de los mismos y hacia los mismos, con contadísimas excepciones. Y la violencia hacia las mujeres, porque es que eso se ha de decir. Vamos a ver, desde el momento en que a cierta parte de la población femenina, en Cataluña y en otras partes de España, se les obliga, en cuanto tienen la primera menstruación, a taparlas con un trapo. Se les quita de actividades extraescolares, como puedan ser piscinas, etcétera. Algunas son enviadas a los países de origen de sus padres para ser casadas. Y en algunos casos, que desgraciadamente en Cataluña se siguen dando, hay familias que se dedican a practicar o enviar a sus niños para que les hagan ablaciones. Eso es una violencia mantenida y sostenida contra las mujeres de verdad. Esto sí que es violencia. No hablo de, bueno, es que ahí en los telediarios los hombres locutores tienen más minutos de tiempo que no las mujeres. Déjese de memeces y vaya a atacar el verdadero problema. Yo recuerdo esa campaña que se organizó unos años precisamente para protestar por la situación de las mujeres en las repúblicas islámicas, que consistía en que las famosetas se cortaban un trocito de pelo, ¿se acuerdan? Esas... Sí. Y, perdón, esa memez. Hacen mucho más las que fueron el otro día al Ateneo que no estas memas cortándose un trozo de flequillo. Eso no va a ninguna parte más que el puro postureo. Y hay que decir claramente que las mujeres en las repúblicas islámicas, bueno, pues en algunos sitios reciben latigazos si se les ocurre salir de según qué forma o conducir sin estar acompañada de varón, y como se les vea un trocito de pelo pecaminoso, pues bueno, ya saben lo que pasa. Y los ataques con ácido están a la orden del día, y yo podría contarles casos espantosos que ya no tienen que ver con un tema islámico, sino con un tema de tratamiento hacia la mujer en ciertas zonas de África, de cómo vienen a España habiendo pasado por unas ablaciones salvajes. Y tengo un caso cerquísimo. Recalquemos una cosa, eso, lo de la ablación del clítoris, erróneamente muchas veces en las redes se achaca al Islam. Y no es una costumbre islámica, es una costumbre animista africana. Y por ejemplo en Etiopía pues hay muchas niñas musulmanas que son sometidas a la ablación del clítoris, pero también hay niñas protestantes y niñas católicas que son sometidas a la ablación del clítoris, porque no es una costumbre que venga del Islam, sino de todas las culturas animistas de toda esa zona, esa franja central de África, ¿no? Yo he conocido en estos últimos días 2 casos realmente espantosos de 2 mujeres muy jóvenes que llegaron aquí en patera, lo de siempre, pagándole a las mafias, lo de siempre, y que una vez aquí, pues bueno, lo que se han encontrado las personas que los estaban cuidando eran unas salvajadas brutales que han dejado mutiladas a estas chicas de por vida, y evidentemente con unos problemas médicos de por vida salvajes, provenientes de Gambia. ¿Qué hay que decir? Gambia. De Gambia. Gambia. Bueno, hacemos una breve pausa publicitaria y voy a tener que interrogar a doña Ángeles Ribes para que me aclare si en Cataluña pasa lo mismo que en Madrid, y ahora les explico. El Toro TV también es Radio Libertad. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate. 900-730-061. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas?
La fórmula de Aminopack contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopack. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Comienza tus mañanas en libertad. Radio Libertad. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento Endolit para la remodelación corporal sin liposucción ni quirófano. Consigue eliminar esa grasa localizada o tensar esa piel flácida que tanto te trae de cabeza, de piernas, brazos, glúteo o abdomen con Endolit. En una sola sesión y sin postoperatorio. Infórmate en la consulta de la doctora Margarita Esteban en la clínica Sandra Oliveira, Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita médica en el 689-707-317. Radio Libertad, más cerca de ti. Mañanas en libertad, con Luis del Pino. Don Eric Gutiérrez, tiene usted un aviso que hacer. Don Luis, como ya saben los oyentes, a las 9 vengo a hacer un aviso. ¿Por qué? Porque este próximo 29 de abril, y ya saben que a veces me confundo con mayo, 29 de abril, martes. Exactamente, el próximo martes tenemos una cita con los oyentes en los Desayunos en Libertad, la segunda edición de los Desayunos en Libertad, aquí en nuestra sede, en calle Modesto La Fuente 42. Podrán venir alrededor de las 10 de la mañana, podrán ver el final del programa, conocer a Don Luis, conocer al resto del equipo, conocer a los tertulianos del día, que en este caso serán, se lo adelanto, Marcos de Quinto e Infoblogger, una tertulia de lujo como la de hoy, que no quiero desmerecer, como la de hoy, pero que podrán conoceros también a esos dos tertulianos. Ya saben que todavía quedan plazas, Don Luis, por suerte todavía quedan plazas, todavía se pueden apuntar los oyentes. ¿Cómo? Pues Don Luis, pueden llamar al 91 616 24 64, lo repito, 91 616 24 64, o escribiendo al correo club@eltorotv.eu. Ahí pueden apuntarse, Don Luis, pues eso, pues para venir y ver un poquito cómo se hace el programa, cómo se finaliza el programa. Don Luis les contará pues los entresijos, ¿no? de cómo se lleva a cabo. También el resto del equipo, tanto doña Carmen como don Guillermo como mi persona, pues comentarán un poquito pues eso, cómo llegaron al proyecto, cómo se unieron, bueno, un poquito de todo. También seguramente comentemos un poquito de la actualidad política, que está la cosa muy revuelta, y por eso digo que como más o menos lo hacemos de manera mensual, cambia todo tanto que es que de uno a otro no tiene nada que ver. Entonces, pues eso, ahí ya saben que tienen esa posibilidad. Y otro anuncio es que también tenemos lotería del Día de la Madre, Don Luis. Para este próximo 4 de mayo tenemos lotería, el Toro TV Radio Libertad tiene el número y ya saben que aquí nos acompaña la suerte. Entonces, ¿cómo no comprarla? Si es que toca, Don Luis, es que toca, es que no hay otra posibilidad, Don Luis. Toca 100%. No, ya saben que no, pero bueno, aquí confiamos en que tendremos suerte. Ya saben que Don Luis no me deja decir el número. No. Pero bueno, si quieren ustedes verlo, pues entren en loteriaelblas.com/club de amigos Toro TV, allí podrán ver el número y evidentemente también comprarlo. Y si no quieren comprarlo de manera online, pueden venir aquí a calle Modesto La Fuente 42 y aquí encantadísimos repartiremos suerte y les daremos su décimo, Luis. Muchísimas gracias, don Eric. Siempre es mejor que te toque la lotería, porque lo de trabajar es muy cansado. De hecho, fíjense en lo que dice el ministro Óscar Puente. Aquí en Madrid, pues hombre, para ganar 900 euros al mes no hay mucha gente que se ofrezca. Escuche. Esos puestos no eran precisamente puestos muy demandados. Señor Puente, es decir, en Madrid, un contrato de carácter temporal por 900 euros al mes, pues, en fin, no es precisamente algo por lo que la gente se pegue. ¿Vale? Sí, cuénteme usted lo que quiera, señor Puente.
En Cataluña son tan ricos como somos en Madrid, que aquí la gente por 900 euros, dice Óscar Puente, que no va a trabajar y que por tanto pues no van a dejar vacante ese puesto, se lo damos a la pilingui del ministro. Usted sabe que en Cataluña somos pobres porque Madrid nos roba. Vale. Claro. Dicho esto, me parece tan insultante lo que llega a soltar por la boca este señor. Mire, yo llegué ayer aquí a Madrid. Por cierto, en los trenes gestionados por el señor Puente, los cuales tienen que salir a una hora determinada, y desde hace como un par de meses estoy recibiendo mensajes recurrentes de que salen a diferente horario. Por dejar el tema ya con su fabulosa gestión de trenes. Ayer estuve dando un paseíto y una de las cosas que pude ver, con gran dolor por cierto, fue a un señor que debía tener pues los 60 y tantos, bastante cascadito, pobre, y que estaba trabajando llevando una de estas mochilas de reparto de cosas a domicilio. No voy a decir el nombre de la empresa, da igual. Es decir, este señor estaba teniendo un trabajo muy duro, porque es un trabajo cansado, es un trabajo duro, es un trabajo que evidentemente no tiene los mejores sueldos del mundo, porque tenía que necesitar ese dinero, iba a decir como el comer, pero seguramente era para comer. Probablemente este señor, por esos 900 euros, vamos, hubiera hecho cualquier cosa. Y si encima son por no trabajar, como ha pasado con el caso de la señorita, pues ni les cuento. O sea, yo no sé en qué extraño mundo, bueno, sí lo sé, cuando uno vive del sueldo público, que te llega todos los meses, clink, 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 clink al banco, a final de mes, pase lo que pase, haya crisis, no haya crisis, llueva, truene, da igual, a ti te entra ese dinero sin problemas, tienes una disociación enorme con la realidad. Y si encima uno es del Partido Socialista, ni le cuento la disociación que tiene. Pero hay muchísimas familias en España que un sueldo de 900 euros en su casa les podría significar la diferencia entre poder comer pescado varias veces por semana, carne varias veces por semana, o no pasar aprietos y ahogos para pagar alquileres, etcétera. Entonces, me parece un insulto brutal. Y luego vamos a la otra parte más mollar, que pretenden justificar cosas completamente injustificables, como que se están pagando pilinguis con dinero público. Es que vamos, o sea, es algo. Y encima, lo que más fastidia a todo es el tonito chulesco. Ese tonito sobrado, porque además le dijo varias veces a alguno de los que estaban en la comisión de a ver si va a tener usted el problema. El problema. Esto cobra un sueldo público y tiene que dar explicaciones. Y este es su negociado. Y sus compañeros, no un compañerete del pueblo de Torrealforjas de arriba. No. El que en su momento era un altísimo cargo, el señor Ábalos, compañía. Es que están llenando las furgonetas de pilinguis, llevándolas a paradores, presuntamente destrozando habitaciones, y están colocando a amantes también pilinguis en empresas públicas por no trabajar. En fin, me quedo sin palabras. A mí me gustaba cuando los ministros parecían ministros, qué tiempos aquellos, y que uno veía, será que era mi infancia, pero veía la televisión y los ministros tenían cara de ministros. Esos señores serios, ¿verdad? Parecían señores, sí. Aburridos incluso. Incluso ¿no? En el primer gobierno de Felipe González, gobierno socialista, hombre, había ministros pues con formación, con títulos, con una solvencia, que los escuchabas hablar y, hombre, decías, pues no estoy de acuerdo con lo que dice, pero por lo menos lo decía por lo menos bien. Algo, no va insultando, gritando. Tenía una formación, parecía, ¿no? Que están ahí por unos méritos, los que fuera, pero parecía. Y ahora ves esto. El trabajo de Óscar Puente realmente es que los trenes lleguen a su hora. Pues y nunca, desde que yo tengo uso de razón, los trenes han sido Renfe y Adif ha funcionado peor que ahora. Antes no había incertidumbre, uno llegaba a la estación, sabía que ahora salía su tren, salía, lo cogía y llegaba. Me permite un inciso muy cortito. No. O sea, el tema de sobre todo de la alta velocidad, que es la que yo utilizo para trasladarme aquí, antes, cuando había retrasos, a ti te indemnizaban con parte del billete. Con todo. Dependiendo de... Había unos baremos. Al principio eran 5 minutos, el 100%. Exactamente. Y después tal. Bueno, pues eso llega un momento que lo quitan. Claro. Y que para que a ti te devuelvan el billete, tiene que haber un retraso equivalente al tiempo de recorrido del tren. Es decir, que si yo tardo 2 horas y media, tiene que haberse retrasado esas 2 horas y media más. O sea,
Y ahí cierro el inciso. Gracias al señor Puente. Claro, porque, bueno, si es que ya son tantos los retrasos que se les saldría muy caro a Puente, bueno, al Ministerio, a Puente no le sale nada caro en la vida, no le está siendo nada caro. Pero, fíjese, estos señores que se pasan el día, estos ministros y secretarios de Estado, estos socialistas, que parece que se pasan el día de putas, ahora nos van a controlar el dinero que sacamos del cajero. Vamos a tener que justificar también para qué sacamos dinero del cajero. Estos tíos que se gastan nuestro dinero en putas y en fiestas, cuando nos tienes a todos encerrados en casa, nos van a pedir ahora que justifiquemos también para qué queremos sacar nuestro dinero de nuestra cuenta bancaria, que supuestamente está protegida, y tenemos ahí el dinero para que nadie nos pregunte también cuando lo vamos a sacar, para qué lo queremos. Es una... Yo quiero pensar que son últimos coletazos de un sistema muerto y fracasado, pero me da la sensación de que se va a llevar mucha gente por delante. Que esta gente piense que 900 euros al mes es una miseria y que es algo indigno para cualquier sueldo que nadie le interesa, es porque a ellos, en el mundo en el que viven, les parece así. Y, claro. Y a ellos no les interesa, pero evidentemente es un sistema que vive de saquear a los trabajadores y que estos tíos vivan tan bien como viven, que claro, 900 euros para una familia pueden ser, pues lo que usted ha dicho, la salvación de un mes, cuando para estos pues a lo mejor es un rato de fiesta en un parador. Y está del choque entre esta casta de políticos y empresarios y periodistas y la gente corriente que tiene que pagar 1 millonada de alquiler, que no llega a fin de mes, que ahora le van a preguntar para qué saca el dinero del banco. Está del choque que yo quiero pensar, hoy estoy optimista como Don Luis, quiero pensar que no le queda tanto tiempo y que está tan fracasado el sistema que acabará estallando. Me ha hecho gracia una foto que he visto antes de Sánchez de ayer. Se le está poniendo cara de apergaminado, o sea, eso es como si estuviera... Tajadito. Sí, ¿verdad? Pero es Envejecido. un envejecimiento acelerado. Sí, sí. Yo, una cosa se termina que... ya de envejecer y se jubila y nos deja en paz. Ya le inyectarán algo. Yo aquí ratifico públicamente que como a mí me pregunten para qué quiero el dinero cuando vaya a sacarlo del banco, voy a dejar bien claro que es para coca y para putas. Lo siento por si hay algún oyente que que te lo quitan para escandaliza. Hombre, claro. Y además es que todos deberíamos de hacer lo mismo. Es decir, ya empezó el cachondeito con lo de que no puedes retirar más de una cantidad diaria, ni pagar, que no puedes utilizar unos billetes que son de curso legal, que yo sepa, pero te pone un montón de problemas si utilizas billete gordo, y todo con la excusa del fraude fiscal, de las mafias, en fin, del rollo. Y encima ahora esto, yo, vamos, animo a todo el mundo a que suelte esa frase. Y lo de Pedro Sánchez, sí que creo que saben que mi apuesta es que esto va a continuar, porque... La legislatura, ¿no? Sí, la legislatura. A ver, hay razones para lo contrario. Es que, ¿dónde se van a encontrar los pelanas que están de socios del señor Sánchez y de ministros del señor Sánchez en una situación como en la que están ahora? Es decir, ¿que van a ir a cobrar sueldos de 900 euros? ¿Qué es lo que se merecerían por su capacidad de gestión y su... Claro, así que, al final... Entonces, yo estoy convencida de que la legislatura va a mantenerse lo máximo posible, pero también veo que eso está produciendo un desgaste brutal, que es lo que te pasa cuando tú vives al día. Es decir, este gobierno está apagando fuegos uno detrás de otro. Pum, 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 pum. Oye, eso desgasta muchísimo. Cuando te están agarrando por todas partes y apretando... Se ve que le compensa, ¿eh? Bueno, hombre, le he pedido... a mí también me compensaría, solo que yo tengo una decencia, pero imagínese usted tener la capacidad de gobernar todo un país. Hombre, es muy difícil resistir a esa tentación tan brutal. Y si te cargas las cosas, pues... Bueno, don Agapito Maestre, a partir de las 9:40, 9:45, vamos a hablar con él de su último libro, Filosofía Española de los siglos XX y XXI. La verdad es que me alegra un montón ver a don Agapito, porque hacía tiempo que no le veía. Y lo que pasa es que don Agapito, que es un hombre de bien, ha llegado con mucha antelación y entonces me da cosa rara. ¿Así? La primera vez que esté ahí esperando fuera, y le he invitado a incorporarse a la tertulia
sin ningún compromiso de participar, pero al menos es que Hombre, espera no, usted dentro. Si hay que participar, se participa. Solo faltaba. Si no hay espacios públicos para participar y usted me permite esto, y para una vez que me levanto temprano y llego a tiempo... Bueno. Es como la ministra Alegría, ha madrugado usted a las 8 menos cuarto. De la ministra Alegría vamos a hablar porque ayer volvió a dar una lección de dominio del idioma español. Esta señora que ya inventó en su día aquello de la jurisprudencia. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, pues ayer de nuevo a cuenta del contrato con la empresa israelí que se han sacado ahora de la manga como cortina de humo para desviar la atención del no plan de rearme de Sánchez. Escuchemos. De esos 3 lotes para una empresa, en este caso israelí, y evidentemente cuando se tiene conocimiento de esta adjudicación se inicia rápidamente a prescindir el contrato. Se inicia rápidamente a prescindir el contrato. Confunde prescindir con rescindir. Y aparte se inicia rápidamente a... pues gramaticalmente no es muy correcto, ¿no? ¿Vio? ¿Qué méritos tiene esta señora? Igual es que habla muchos idiomas, don Luis, y los mezcla. Pues sí, ¿no? No sé. No sé, esta señora que fue nombrada ministra, además portavoz y ministra de Educación 9 meses de pasar por el parador, 9 meses después de pasar por el parador de Teruel, ¿qué méritos tiene para ser ministra de Educación? Es una cosa que me maravilla. Pues debe ¿no? tener mucho, porque otras que han pasado por lo mismo cobran 900 euros. Y sí, también. Esto bastante mejor. A ver, hay un chiste hoy de Puebla que es buenísimo, donde le están sirviendo de comer a Marlaska, si no me equivoco, un hermoso sapo. Y la ministra Alegría, yo creo que es especialista en deglutir sapos grandes, enormes, como ballenas, sin ningún problema. Pero yo sí que hay una cosa que me gustaría decir acerca de todo el tema del contrato con la empresa israelí y el tema de las balas. Estas balas se le dan a la empresa, o se licitan y las consigue la empresa israelí, entre otras cosas porque son las más adecuadas para las pistolas que previamente se compraron para la Guardia Civil a una empresa israelí también, que son unas pistolas que son, digamos, la copia israelí, por decirlo de alguna manera, de las famosas Glock. Es mucho más barata la pistola israelí, que por cierto se llama Ramón, no sé si lo puso Ramón. Se llaman Ramón, sí, no sé si la pusieron así en honor a nosotros o qué. Pero en las pruebas de balística, estas pistolas tienen un problema, es que se encasquillan con mucha facilidad con otro tipo de balas y con estas no. Cosa lógica por otra parte si tenemos en cuenta que debían de estar hechas ad hoc para este tipo de munición. Entonces, más allá de todo el cachondeíto de si se prescinde o no se prescinde, que ahora entraré él también, aquí nos vamos a encontrar con un enorme problema, es que primero, en cuanto se acabe la munición que tenemos ahora mismo, la Guardia Civil queda sin munición, porque otro tipo de munición se encasquilla con muchísima facilidad y tú no puedes tener... Bueno, este gobierno es capaz de todo, o sea, tiene a los guardias civiles luchando contra el narco prácticamente con flotadores, pues les va a dar igual que en un enfrentamiento contra cualquier terrorista islámico o lo que sea, se le encasquille el arma y muera el guardia civil. O sea, eso por un lado. Y segundo, más allá del paripé y de las cortinas de humo, que es para tener contentos a una parte de los socios de gobierno frente a su electorado natural, no frente a los demás, y que los de Sumar, etcétera, saquen pecho y tal. Como sus electores son del género, digamos, poco instruido, no tendrán en cuenta que es que a esta empresa israelí se le paga por haber rescindido ese contrato. Yo no sé la cantidad exacta, porque eso tendría que mirarme el pliego de condiciones, pero en la ley de contratos del sector público, cuando es la administración la que prescinde Pilar, el contrato sin un motivo justificado, sin una causa objetivable, pues como poco se va al 6% de lo que tienes que pagar del contrato establecido. Estaríamos hablando de unos 400.000 euros, 500.000. En teoría es un 3% esto. En teoría, casi 200.000. ¿Es un 3% porque está especificado en el pliego de condiciones? En teoría. Vale, pues da igual. Nos vamos a los 200.000 de Bellón que le dan a la malvada empresa israelí por nada, a cambio de nada. Y además ahora tenemos que
hacer una nueva licitación, que ya veremos cómo se hace, porque cuando la ley de contrato del sector público también te dice que para hacer unas nuevas licitaciones de algo que ya había sido licitado previamente y que se ha echado para atrás, pues tiene que haber un sentido para poder hacerlo. De todas formas, ¿está usted de acuerdo conmigo en que esto del contrato israelí es simplemente el cambio de foco? O sea, la noticia es que Sánchez saca un papel higiénico donde ha anotado 4 chorradas y dice, ya tengo el plan de rearme que me ha exigido la OTAN. Entonces, por supuesto, es mentira, no tiene ningún plan de rearme, es una basura. Pero claro, es una basura que, si se quiere hacer pasar por creíble, deja en mal lugar a los de Sumar. ¿Cómo hacemos que los de Sumar no queden en mal lugar? Pues sacamos esto del contrato israelí, Sumar dice que está en contra y entonces lo cancelamos. Y entonces ya el foco se mueve. Eso pasa porque los votantes de Sumar son bastante poco leídos. Porque si leyeran un poquito, sabrían que tenemos un porrón de contratos con empresas israelíes. No serían votantes de Sumar en ese Y no serían votantes de Sumar, ciertamente. Don Agapito, usted es más joven que yo, pero tiene también sus años. ¿Usted recuerda, como yo, con nostalgia, esa época donde incluso los gobiernos socialistas tenían gente leída y escribida y que hablaba correctamente el lenguaje español? ¿Cómo no? A veces es terrible los que fuimos muy críticos con esa gente, todavía sigo siéndolo, O sea que cuando me dicen la España socialista, digo, bueno, la España de González, la España de guerra, claro, y eso fue empeorando. Y cómo no tener nostalgia de aquellos ministros socialistas del año 82, cuando llegan, ¿no? De los distintos gobiernos de Felipe González, aunque eso fue una decadencia, claro que hay que tener nostalgia. Esta mañana tú decías, Luis, o usted decía, y acaba de repetirlo ahora, que este es el cambio de foco, es decir, los 6 millones de euros que vamos a perder, más el 3% o el 6%, que serán otros 6 millones, no es lo importante. Bueno, es muy importante porque lo paga el contribuyente, lo paga el erario público, pero ellos lo que quieren ahora es que hablemos de esto. Que hablemos de esto y que no hablemos pues de lo importante. Lo importante es que este es un gobierno sin ningún tipo de legitimidad y de muy escasa legalidad, que esto se olvida. Pero la legitimidad de este gobierno es mínima. Esto está en cuestión desde el primer día. Y esto es lo que hay que hablar. Y de lo que hay que hablar es decir, cómo se combate a este gobierno, cómo se le saca. Es decir, lo importante es cuándo es la manifestación a la que vamos a ir en Colón. 10 de mayo a las 12. ¿Qué es lo que hace la oposición? Toda la oposición, es decir, toda la oposición. Es decir, porque últimamente también Vox a veces se esconde. Es decir, ya están adaptados en el sistema político. Y esto es lo que tenemos que hablar en los medios de comunicación. O sea, el sistema del 78 está agonizando, está muerto. Y lo estamos pagando todos. Entonces, yo no soy partidario de hablar tanto de los votantes. Me ha parecido muy interesante, es decir, el que empecemos a despreciar a los votantes de fulanitos o de mecanitos. Cuidado, perdón, yo no desprecio, No desprecio, pero sí responsabilizo. Sin duda. Aquí claramente. Claro, no solamente responsabilizar, sino hablar de la irresponsabilidad. Pero la primera responsabilidad que tenemos es decir quién va al sistema a votar, la abstención, ¿cuál es la abstención? O sea, el fenómeno político por excelencia en España es la abstención. Primera opción. Esa es la primera opción, ¿no? Es decir, y entonces, ¿cómo recoge esa primera opción una fuerza política como el PP o como Vox? Porque esa es la primera opción que tienen que recoger y tienen que canalizarla y tienen que decirle a la sociedad civil, oiga, de esto va este sistema, y este sistema está muerto. Es como si alguien viene ahora y me dice, Alemania es la locomotora de Europa, pero ¿qué me está contando usted? Alemania está muerta, es decir, económicamente. Y por eso decía que lo gordo, lo importante es lo que decía Luis esta mañana y ahora otra vez, es decir, ¿por qué hablamos de esto de los 6 millones de las balas? ¿Por qué tenemos que estar hablando durante una semana o 2 semanas? Es decir, esto es lo indigno. Entonces, buscar la dignidad política en todas partes yo creo que es fundamental, la dignidad en todo. El otro día me decían, cuando comentabais antes lo de las mujeres iraníes, esto sí es una noticia importante, la selección de noticias, pero en esa misma institución de la que usted y yo somos socios, hace muchos años, yo no lo visito, yo ya he dejado de pagar, el lunes hubo un acto donde estuvo una señora que es la presidenta del Consejo de Estado. Esa presidenta del Consejo de Estado, por cierto, eso está recurrido y seguramente el Constitucional
después dirá que esta señora no tiene ni la capacidad ni los méritos para presidir ese consejo, como ya hizo con otros. Y ahí hubo un acto de carácter filosófico, me parece, o literario, me comentaba el otro día un amigo que fue por allí. Entonces hay alguien que sale por allí que dice que es filósofo, que dice que no se ha escrito nada sobre la dignidad humana. Dice, pero usted, si desde el siglo XV hasta el XVII los españoles no han hecho otra cosa que escribir de la dignidad humana. Es decir, no hace falta citar a Pico de la Mirándola, el tratado o el discurso o la oración de la dignidad humana. Un hombre que habla de la dignidad humana, que se llama filósofo, pues no es digno. ¿Me entiendes? Es decir, no voy a decir ni el nombre ni nada, entre otras cosas porque no estuve allí. Entonces, esto sí que es importante, es decir, ¿qué se ha convertido esa institución que es el Ateneo? Pues es un centro del Partido Socialista Obrero Español, es decir, o de Podemos, o de quien quiera, es decir, lo que era, me refiero a esto porque esto es importante, estamos hablando de la sociedad civil, es decir, algo, un espacio público, como es el Ateneo, público político, pues ya está tomado. Pero podemos ir en Madrid, que nos, en fin, creemos que tenemos muy buenas instituciones, pues qué decir de los programas del Círculo de Bellas Artes y de otras instituciones. Dicho de otro modo, sería importante que en los medios de comunicación la teoría o la teoría crítica de la cultura fuera una teoría política, una crítica política. No se puede separar la crítica cultural de la crítica política, ni viceversa. Eso que ustedes llaman también la batalla cultural, la guerra cultural. Deduzco por su tono que no le gusta la expresión. No está mal, o sea, se puede utilizar y es correcta. No, siéntase usted libre para atizarme. Y es correcta, pero es ahí donde tenemos que ir, me parece. No, para atizar no, todo lo contrario, es decir, pues solo faltaba, somos 4 y nos vamos a pelear entre nosotros. Pero me refiero, claro. Ayer tuve una presentación en Alcalá de mi libro sobre Fernando VII y después nos fuimos a tomar una cerveza con la gente del círculo hispanista de allí. Y entonces me comentaban cómo ahora, dentro de lo que es esta especie de revival del hispanismo y reivindicación de nuestra historia y tal, pues ya aparecen las divergencias, por ejemplo, entre los blasdelecistas y los eslavistas, que son los que dicen que no, que el verdadero héroe era eslava, no Blas de Lezo y tal. No. Y en el fondo pues está bien ese tipo de discusión, yo creo que es muy importante. Contribuye a arrojar luz. Sí, es tan importante como hasta hace un par de meses, hasta que llegó Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, pues uno subía a un canal de YouTube o de Instagram o de Facebook una parte de una corrida de toros y se la quitaban. Ahora ya no, ya podemos poner. Es decir, esto es, por ejemplo, un detalle importantísimo. Claro que han cambiado las cosas. ¿Cómo no van a cambiar las cosas? Inmediatamente tienen repercusiones inmediatas. Es decir, cuando hablo de la crítica cultural, pues el hispanismo, pues usted dice, oiga, pues mire, yo saco un libro sobre Fernando VII donde el maligno no es tan maligno. Quizá, entre otras cosas, porque quiso sacar adelante una ganadería de reses bravas muy importante, porque era aficionado a los toros. Es decir, pero esto sería entrar en un debate de monaguillos, o sea, de sacristanes, es decir, el debate sobre la leyenda negra. A mí a veces me cansa la leyenda negra. ¿Verdad? ¿Por qué es leyenda negra? Pues porque es una basura. Pero si le damos tanta importancia a la leyenda negra, entonces estamos construyendo una teoría de la leyenda negra. Oiga, yo no voy a construir una teoría de la leyenda negra. En una conferencia que di organizada por la Asociación Cultural Héroes de Cavite, yo lancé una tesis que espero que la gente reflexione, y es que la leyenda negra es una basura. Efectivamente, han pretendido denigrar nuestra historia, mentir descaradamente sobre ella, presentarnos a los españoles siempre bajo la óptica más desfavorable y tal. Y sin embargo, pues en cierto modo la leyenda negra es también una bendición. Sin y duda, me refiero a lo siguiente, a que España puede presumir de ser una de las pocas potencias coloniales que trató, a veces hubo errores, pero trató siempre de trabajar de manera humana, de abrirse al mundo y conquistar el mundo teniendo empatía por aquellos que estaban ya en aquellos lugares en los que llegábamos. Luis, es tan importante lo que dice usted, perdón que lo interrumpa, es tan importante lo que dice usted, decir, porque un imperio que dura 3 siglos no está montado de la noche a la mañana. Está montado sobre unas bases intelectuales muy importantes. Los teólogos españoles eran los más importantes, y siguen siendo todavía algunos, los más importantes de la época.
había un proyecto civilizatorio, un proyecto político. Es decir, no voy a remitirme ahora a quiénes eran los asesores de la reina Isabel la Católica. Eso es como si ahora mismo yo digo, oiga, entre la abdicación de Carlos I de España y V de Alemania y la llegada 4 años después de su hijo al poder, que es Felipe II, hay alguien que está gobernando. ¿Quién es esa alguien? Es una señora, que es Juana de Austria. ¿Y por quién está asesorada Juana de Austria? Por un Consejo de Estado impresionante, montado por Carlos V, el primero de España. ¿Y por quién más? Por los grandes humanistas de la época, Cipriano Herbás, etcétera. Quiero decir con esto que son los mismos. Es decir, ¿cuál es el proyecto fundamental que se lleva a América? Pues hombre, mire usted, hay un señor que se llama Juan Giner de Sepúlveda, que tiene que, en fin, debatir con un quinta fila como es Bartolo de las Casas. Bueno, de acuerdo. Y entonces el rey, cuando el Congreso de Valladolid dice, bueno, vamos a ver si nos entendemos entre nosotros, y naturalmente, ¿con quién estaba el rey? ¿Cómo va a estar? Pues con Juan Giner de Sepúlveda. Todo esto creo que es muy importante. Es una bendición de Dios tener la leyenda negra, hombre, claro, porque hemos sido el imperio que después del Imperio Romano no ha habido otro imperio. ¿No? Y porque hemos sido un imperio que nos hemos cuestionado nuestras acciones. Lo primero. Los hombres que no se cuestionan sus acciones son psicópatas. Son psicópatas. El que no es un psicópata lo que hace es, incluso cuando tiene razón, cuando alguien le dice que estás haciendo mal, pues hombre, en su interior piensa, estaré haciendo mal, y trata de no hacer el mal, pero ¿no? por Dios, si es el único imperio de que esto además es conocido mundialmente y estudiado en todas las universidades normales y serias. Aquí ya no hay universidades serias ni cosas de estas. Es el primero que se cuestiona la propia conquista. No ha habido otro. Mire, el imperio español, a mi juicio, es importante porque ha traído algo que ninguna otra civilización, salvo la griega, con Alejandro Magno, ha hecho, que son ciudades. España, en poco menos de 40 años, funda más de 200 ciudades, con planta de, bueno, todavía hoy, uno dice, si quiere conocer uno México, pues tendrá que estudiar Grecia y Roma, porque es la ciudad romana. Cuando decían que Alfonso Reyes, decían, oiga, miren ustedes, ¿por qué se dedica Alfonso Reyes al mundo griego? Hombre, pues para conocer su propio país, por Dios. Entonces, este hecho civilizatorio es desconocido en otras. Bueno, no vamos a hablar de Inglaterra, pues van allí, pues y están unos años y luego se marchan. Un imperio depredador. Un imperio depredador. Entonces, claro, yo creo que España tiene una inmensa historia que sería, a mi juicio, cómo transformar esas fuerzas de la historia en las potencias del individuo hoy, que este es el gran tema de todas las grandes civilizaciones. Bueno, pues es evidente que España hoy eso está muerto, es decir, porque no hay vínculos, la política hoy es una basura, es decir, la creación de genuinos vínculos, es decir, esa dimensión que todo ser humano tiene en lo privado y en lo público. ¿Por qué la vida privada está mal? Porque la vida pública también está mal, es decir, que ¿cuáles son los límites de este sistema? Bueno, el no reconocimiento de la historia de España. Por Dios, si el problema número uno que tiene España es que no tenemos un manual de historia de España. Es decir, los chicos de primaria, de secundaria, en la universidad, pues estudian por dónde pasa el Ebro, los de Zaragoza, y los del Duero, por dónde pasa los de Soria. Esto es el gran problema que el gran fracaso que tuvo en buena medida el gobierno del PP cuando esta Esperanza Aguirre propuso crear el debate de las humanidades. Pues esto es la decadencia de España absoluta. Una de las cosas importantes que tiene, por ejemplo, un programa político de los que yo conozco, de los pocos que bueno, sí que los leo todos los programas políticos, pero una de las cosas que se pudieran llevar a cabo ya es este programa que tiene Vox y por el cual está estigmatizado Vox. Es decir, hay que desaparecer las comunidades autónomas. El título octavo de la Constitución es inservible, no es viable, no es plausible. Es decir, es una basura. El título octavo lo sabe todo el país, lo sabe todo el mundo. O sea, España no funciona porque no existe la nación española. Yo no soy nacionalista porque creo que hay dos maneras de adquirir la identidad, que es a través de la nación y, por supuesto, a través de la cosmópolis del mundo. Es decir, yo no creo que la identidad de un ser humano acabe en la nación. Pero bueno, es la fundamental. Entonces, mientras que España no tenga nación, no puede tener nada. Pues tenemos que estar soportando toda esta basura de un régimen político montado no sobre un fulano que está en Bruselas, sino sobre 120 y pico de diputados que han perdido la dignidad y que están cobrando una cosa que se llama nación española y ellos no la defienden. Esto es lo grave. Como es grave, lo que usted, por la noticia que han seleccionado anteriormente, que en Santander se le quita el título a Carrero Blanco, que lo mató la ETA. Se le quita la medalla de oro a una víctima de ETA. A una víctima del terrorismo, claro. Es increíble. Claro, no, es increíble, no, es que están gobernando ellos.
Es decir, es que están gobernando ellos. Es decir, No, pero que eso lo haga el PP. Que lo haga el PP es increíble, claro, exactamente. Parte del régimen. No, perdonad que es que no quiero monopolizar la palabra porque yo había venido a hablar de mi libro. Bueno, pausa publicitaria y seguimos. El Toro TV también es Radio Libertad. Cuestiones decisivas de la historia de España. José Javier Esparza analizará las grandes encrucijadas de la historia moderna. Claves ocultas del 23F, de Canalejas a Dato, Siglos de Oro, Leyenda Negra, la España virreinal. ¿Por qué hubo 3 guerras carlistas? La guerra civil, el fracaso de la República. Todo a partir del mes de abril. Entra en la web www.clubdeamigos.torotv.com, escríbenos un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org o llámanos al 91 616 2464. Repito, 91 616 2464. Porque juntos somos más fuertes. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Sintoniza la libertad en tu radio. Radio Libertad. Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, yo tengo muchos años, unos pocos más que don Agapito Maestre. Y entonces a lo largo de mi vida he visto muchos tipos de locos, pues hay todos los tipos, ¿no? Y siempre, pues uno dice, no puede haber más tipos de locos, pues siempre se descubre uno nuevo. Ayer en Francia un ataque a cuchillo de un estudiante en un instituto de Nantes, mató a un compañero e hirió a varios otros. Y pues se ha difundido por las redes el manifiesto que este loco ayer difundió. Y resulta que estaba muy preocupado por el planeta. Y entonces, como el planeta sufre y la humanidad pues es una especie de cáncer para el planeta, pues decidió apuñalar a sus compañeros con un cuchillo. O sea, nos mataban en nombre del islamismo, del separatismo catalán, del separatismo vasco, del antisemitismo. Bueno, pues ahora también en nombre del ecologismo y del planeta aparece un loco. Es que esto es un sinvivir. Loco por el atentado, ¿no? Porque hay una buena parte de una generación entera ya que de verdad se cree a pie juntillas que, bueno, no miente o no cree que retuerza la realidad cuando cuenta y cuando siente que la temperatura del planeta depende del hombre, que el hombre es malo por naturaleza, que la mitad de la población es mala y quiere matar a la otra mitad. Todo eso, que hay un racismo sistémico, bla, bla, bla. Todo eso, hay una parte enorme de la población occidental que lo cree a pie juntillas. Este señor, o sea, en eso no sé si está loco, está domado, está generado por un sistema. En el atentado no lo sé. No sé si lo hace para librar del futuro a sus compañeros o porque no tenían un patinete eléctrico. No sé por qué ha atentado. Pero ahí estadísticamente o hay muchos locos o es lo que se ha creado. Lo que se ha ido sembrando. Sí. Cuando tú
eliminas una serie de valores y de creencias, automáticamente son sustituidas por otro. La naturaleza, eso sí lo tiene. El vacío lo aborrece y automáticamente rellena. Entonces, ¿por qué te puedes esperar? Y me he hartado de decirlo de que, oye, los territorios no tienen lenguas, ni tienen derechos, ni tienen nada de nada, las piedras no sienten ni sufren, al planeta le importamos 3 pepinos porque es que el planeta no opina, simplemente está. Pero claro, si tú decides que las creencias que han hecho que la humanidad avance durante una serie de siglos ya no valen y tienes que... Pues hay que rellenarlas con otras. Y los locos, básicamente, ahora matado por el planeta, pero hubiera matado por cualquier otro motivo. Pues no lo sé. Tengo mis dudas. El que mata, ya le puedes dar excusas, buscará matar. Usted puede estar muy comprometido con la lucha de la libertad, pero difícilmente se pondrá a cuchillar a nadie en un instituto por la libertad. Usted puede estar muy convencido de la existencia de un ente superior a todos nosotros, pero difícilmente irá a matar por eso. Ahora, si usted tiene un impulso asesino dentro de sí, buscará cualquier excusa para llevarlo a cabo. Lo que pasa es que donde termina la psicopatía y empieza la ideología. Es decir, por ejemplo, todos los terroristas islamistas que se dedican a acuchillar gente por el mundo, ¿los podemos conceptuar como simples locos o están movidos por la ideología? No, claro. A ver, una cosa es esto es como las balas, necesitan un fulminante que ¡pum! La bala en sí no mata. Y entonces, pero entonces este que mató ayer a un compañero en el instituto a cuchilladas en nombre del planeta, ¿es un simple loco o está movido por la ideología? Un loco movido por... Mi teoría es que si no fuera esta sería otra, pero es un loco movido por... O sea, ¿y los islamistas son todos locos movidos por o no? Cuidado, pero vamos a ver. Los cuando terroristas uno se de ETA eran locos movidos a por... otro, lo hace, entre otras cosas, porque primero tiene una situación de superioridad sobre aquel que va a matar, que cree que no tiene derecho a vivir. Hombre, eso ya te dice algo. O sea, usted puede estar muy convencido de sus ideas y no ser capaz de matar por pero ellas. Un terrorista de ETA no era un loco movido por... era un malvado movido por... Asesinos fanatizados por una idea, asesinos. Este de ayer yo no sé si era un loco ecologista movido por o era un malvado movido por. El caso es que hay toda una serie de ideologías que justifican el asesinar a otros y en concreto el tema del ecologismo radical es una ideología profundamente antihumanista que sostiene que el hombre pues en realidad es una especie de cosa, un bicho que ha nacido en una cosa que se llama planeta, que en el fondo es la que goza de todos los derechos y el hombre pues es una peste, una enfermedad. O sea, hay una serie de ideologías que justifican actos perversos y otras que tú puedes creer firmemente en ellas que no las justifican, es más, que denostan esos actos perversos. Eso es lo que te diferencia una de las otras. Pero para ser capaz de llegar a ese momento de coger un cuchillo y clavárselo a alguien, tiene que haber algo más. Una ideología fanática. Pero fíjate, entonces, con el caso de ETA, trataríamos a los etarras como simples asesinos, aparte de sus ideas, ¿no? Ellos encontraron esa vía para sacar lo que llevaban dentro, que era ser unos asesinos. No, ellos encontraron asesinaban por unas ideas, asesinar para conseguir unos fines pero muy determinados. No hubiesen sido asesinos sin esas ideas. Ellos eran asesinos por esas ideas. O a lo mejor sí. No. O a lo mejor no, sí. Porque entonces le estamos dando la razón a ellos. Es condenable el acto y el fin. Claro, pero sin el fin seguramente ellos no hubiesen sido asesinos. No creo que, no lo sé, que hubiesen sido delincuentes comunes, porque no lo son. Es mucho más grave que un delincuente común, que alguien que mata por un calentón. Es algo muchísimo más grave. Tiene detrás toda una ideología supremacista y toda una concepción del mundo que entiende que hay personas superiores a otras que merecen ser aplastadas o borradas de la sociedad por ser españolas en este caso, o por ser de derechas, o por contaminar. Sí, o por ser judías, o por ser... Llega el momento de hablar de lo que han dicho los oyentes, don Eric Gutiérrez, porque tenemos que sumergirnos en la filosofía y hablar con don Agapito de aquello para lo que don Agapito ha venido. Vamos rápidamente con lo que han dicho los oyentes. Me gustaría que se pronunciaran los tertulianos sobre este tema, que es importante. Don Luis, pues
Hoy les preguntábamos a los oyentes en la libre encuesta sobre esas reuniones familiares y si en ellas suelen hablar de política. Hay que decir que ha habido muchísimos comentarios de gente diciendo que bueno, que en algunas situaciones sí, que trae problemas, que con ciertas personalidades pues no se puede, con los cuñados y suegros les gusta discutir. Bueno, ahora leemos algunos de los comentarios, pero concretamente la gente ha dicho con un 68% que sí, que las reuniones familiares suelen hablar de política. Un 32%, digamos, 1 de cada 3 prefiere no, y 2 de cada 3 creen que sí. No sé los tertulianos. ¿Ustedes hablan de política en las reuniones familiares? A la fuerza Orcán, evidentemente sí. ¿Pero hablan o discuten? Bueno, en algunos casos se habla y en otros casos yo he discutido mucho por temas políticos en familia y no solamente en familia, no puede ser de otra manera cuando estás enfrentándote al statu quo del nacionalismo catalán, discutes constantemente. ¿Don Antonio? Toda la vida, sí, y de hecho ahora nunca hemos discutido hasta hace poco, cuando ya la ruptura está entre, pues lo que decía Agapito, todavía hay gente que cree que el régimen, que Sánchez está contra el régimen y no que es un producto perfecto del régimen del 78, y ahí es donde, con algún tío mío, luego todo queda en nada, por supuesto, somos gente civilizada, pero siempre hemos hablado de política, sí. ¿Y don Agapito discute en las reuniones familiares o no? Yo todo lo que puedo y provoco, además, porque además yo soy muy español y entonces el dato que da Eric es fantástico, ¿no? En un momento donde el país está en la ruina política, el 68% hablan de la política. Pero siempre ha sido así en España, es decir, a diferencia de Francia o de Alemania o de Italia. En España el espacio público político ha sido muy importante, siempre. Este es un hilo directriz de grandes pensadores españoles, ¿no? Por supuesto Ortega, ¿no? Entonces para nosotros la política siempre ha tenido un plus que no ha tenido para el francés o para el alemán o para el británico. Es decir, han tenido otros canales de diálogo, de discusión, que como puede ser la literatura, o como puede ser el arte. En España, por encima de todo, está la política, y por eso el dato es muy significativo. ¿Y qué dicen los oyentes? Pues don Luis, por ejemplo, Simanares nos dice: en general podemos hablar de política porque tenemos un hospital bastante cerca y hasta ahora siempre hemos llegado a tiempo. yo creo que está muy bien eso. Mirar, antes de empezar una conversación, ¿dónde está el hospital más cercano? Vale, ¿dónde está el centro de salud? A ver. Exactamente, no vaya a ser. ¿Y el botiquín? ¿Dónde lo tenemos? Y también nos dice Luis J: sí, y me cuestan muchos enfrentamientos. Pues como decía doña Ángeles, pues normalmente hay enfrentamientos. En mi familia hemos optado por no hablar en ciertas reuniones por eso, porque preferimos no enfrentarnos. Hay que decir que durante muchos años en Navidades en Cataluña la orden tajante en muchísimas familias catalanas era: no se habla de política, porque automáticamente era acabar a tortas. Como una sede del PP, ¿no? Buenísimo. Bueno. Un par de comentarios más. Don Luis nos dice: os quiero a las dos, sí, pero solo un poco, porque cuando llegan ciertos temas, algunos hemos decidido que es mejor seguir teniendo buena relación con algunos familiares. Claro. Es que la política, don Luis, a veces rompe familias, ¿no? Nos dice, por ejemplo, también Marta: no, cuando yo llego nadie habla de política, pero lo más triste es que piensan que ellos son los buenos y que a mí me han lavado el cerebro. Es que hay ciertos discursos políticos, don Luis, que las familias pues no dejan tratar, eso hay que decirlo. Bueno, muchas gracias, don Eric, gracias, doña Ángeles Ribes, como siempre, gracias, don Antonio Omulo. Muchísimas gracias. Ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares y luego pues nos vamos a hablar con don Agapito Maestre de su libro. Se pregunta don Paco Linares si estamos a tiempo de evitar el comunismo en España. Buenos días, don Paco Linares. Son impresionantes los pasos de las izquierdas para hacernos más pobres y menos libres. Buenos días, don Luis del Pino, gracias. Primer paso. ¿Cómo se hace? Pues como lo está haciendo este gobierno, evitando pensamientos éticos, trascendentales, permitiendo la entrada ilegal de inmigrantes y terroristas. Se profanó la tumba en un entorno sagrado de quien fue jefe de Estado, Francisco Franco, manifestando una repulsa total hacia todos los símbolos cristianos. Incluso lo hace el PP de Aragón. Por cierto, Vox ha sido el único partido
que ha denunciado la intención de derribar la cruz de Bezas en la Sierra de Albarracín, en Teruel, alegando que el PP padece cristianofobia. La justicia le ha dado la razón a Vox y paraliza la demolición. Segundo paso. Las izquierdas quieren controlar la justicia y lo están haciendo, proporcionando amnistías a los ladrones de los trabajadores, como en los ERES, y a los asesinos de ETA, liberándolos. Justicia representada por personajes de la talla de Conde Pompidou o Álvaro García Ortiz, entre otros, y desean quitar la acusación popular. Tercer paso, impuestos por un tubo. No tenemos ni para un piso y la izquierda ahora pretende dos cosas: que no saquemos nuestro dinero de los bancos sin el control de la agencia tributaria y eliminar el pago en metálico. Puedo sumar y seguir, pero si no pasa nada, vamos derecho al comunismo. Y entonces sabremos lo que es una dictadura totalitaria. Eso sí, todo muy embadurnado de desmemoria histérica, de mentiras y abrazos al Papa que le apoye. Estamos aviados. Si no lo evitamos a tiempo, creo que nos va a ir muy mal. El lunes, más y mejor. Punto final.